Instituto Mexicano del Transporte. Hola, soy Francisco Javier Molina Gachuzo, de la Coordinación de Ingeniería Portuaria y Costera. Les voy a presentar el tema Reingeniería de la base de datos RENEOM. Vale. Buenas tardes, les voy a presentar en este seminario la reingeniería de la base de datos RENEOM. Primeramente, la RENEOM, la Red Nacional de Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas, tiene como objetivo medir, analizar, interpretar, difundir la información del oceanometeorológica. Este inició operaciones en Veracruz en 2004. Cuenta con 3 estaciones principales: la oceanográfica, meteorológica y mareográfica. La oceanográfica mide una altura de ola en metros, el periodo de la misma ola en segundos, la dirección de incidencia en grados y temperatura superficial en grados centígrados. Las meteorológicas nos miden más variables: la temperatura de ambiente en grados centígrados, la presión atmosférica en hectopascales, velocidad de dirección del viento en kilómetros por hora y dirección, o sea, grados, la radiación solar en watts por metro al cuadrado, visibilidad en metros, humedad relativa en grados y la precipitación pluvial en milímetros. La humedad relativa también se puede medir en porcentaje. La mareográfica mide variaciones de nivel del mar debidas a mareas de tormenta, corrientes costeras, sismos y alguna variabilidad climática. Utilizamos varios sensores para obtener la medida más exacta. Esta la obtenemos en metros. Nosotros contamos con un sistema de comunicación redundante, el cual nos permite tener la información de un modo u otro, ya que contamos con el sistema de radio y de satélite. Los radios están directamente conectados a las capitanías de puerto, las cuales nos proporcionan mediante una conexión remota la información, y las de satélite nos llegan directamente a nosotros, a nuestro servidor. Recientemente participamos en un workshop del NOAA sobre la colección de data del GOES. El NOAA es la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional de Estados Unidos, y el GOES es el Satélite Geoestacionario Operacional Ambiental. Ellos nos proporcionan un servicio de satélite para la adquisición de datos y el muestreo de nuestros equipos. Nos dimos cuenta que la base de datos actual no es lo más eficiente que podemos hacer, a lo cual requerimos de bastante tiempo para cargar datos. Se cargan muy pocos datos consecutivamente, se realiza de una manera poco eficiente, a lo cual decidimos rehacerla, volverla a pensar y volverla a crear. Empezamos de nuevo desde cero con esta base de datos, ya que la que tenemos actualmente es algo así como un código espagueti. Un código espagueti es un código que es, digámoslo así vulgarmente, como un Frankenstein. Tiene una parte de algo, otra parte de otro. Lo que buscamos es tenerlo más organizado y concreto posible nuestro código y nuestra organización de la base de datos. Para tener todo esto de una manera correcta, necesitamos conocer el formato de la adquisición de datos. En este caso vamos a tomar de ejemplo nuestra estación de boyas. Vamos a tomar en cuenta que es una oceanográfica. Para esto nos genera 3 archivos principales, que serán los GIS, GIU y GPS. Cada uno de ellos tiene distinta cantidad de variables que miden y que nos proporcionan dentro de su información del documento. Y tienen un identificador único, el cual consta de la estación que podemos ver arriba, que es boya-puerto, espacio, por así decir, año, mes y el formato. El formato es lo que les comentaba, que es GIS, GIU o GPS. El formato nos indica qué columnas van a venir en la base de datos. Aquí podemos ver, por ejemplo, todas las columnas que están, y solamente tienen una variable en común, que sería el timestamp, que es una marca de tiempo que nos permite conocer cuándo fue tomada la medida, cuándo fue recolectada esa información. Tomemos en cuenta que cada media hora se genera una línea de datos. Por lo tanto, tenemos muchísimos datos que leer, muchísimos datos que interpretar. Buscamos hacer esto de la manera más eficiente y cómoda para el usuario, ya que es muy desgastante estar interpretando todos los datos de manera manual. Por lo que recurrimos a utilizar Python, el cual es un lenguaje de programación de alto nivel y de propósito general.
Es caracterizado por ser muy fácil de leer y escribir. Es muy fácil manejarlo, llevarlo, como sea. Cuenta con una amplia variedad de librerías y módulos que nos hacen compatible infinidad de líneas por donde atacar el problema. Nos facilita el desarrollo de aplicaciones de diversos campos como desarrollo web, análisis de datos e inteligencia artificial. También en conjunto utilizamos otro lenguaje, el cual es SQL. Es lenguaje de consulta estructurado, Structured Query Language, utilizado para gestionar y manipular bases de datos relacionables. Es ampliamente utilizado para administrar bases de datos y manipularlas. También se puede consultar fácilmente desde ellas y adquirir los datos. Este SQL permite la carga de archivos CSV. Los archivos CSV son un acrónimo de Comma Separated Values, valores separados por coma. Es un formato de archivo utilizado para almacenar datos, es muy amigable para comunicar desde un programa, un sistema a otro. Es muy amigable también para leerlo como humano y como máquina, ya que tiene separadores que son comas. No siempre pueden ser comas, pueden ser algún otro signo, algún otro símbolo, mientras pertenezca al código ASCII. Es ampliamente utilizado para análisis de datos, importación, exportación, y usualmente se utiliza hojas de cálculo o Excel, como se conoce normalmente, para leerlo. Para esto dividimos nuestra base de datos en varios programas. Estos fueron escritos aquí mismo y generamos varios programas para esto. El primero de ellos se encarga de la organización de las carpetas, la cual nos genera subcarpetas a partir de una dirección que le proporcionamos, genera todas las carpetas pertinentes para esto. Inicia un recorrido de todos los archivos originales, todos los Hue, His o GPS, incluso hasta los archivos RAW, que son otro tipo de archivo que de momento no estamos utilizando. Y nos permite leer su nombre, encontrar todos sus diferenciadores y generar carpetas en base a ello. Esta nos da una organización de incluso por mes, por formato, por año, por lo que necesitemos. Nos mantiene organizados todos nuestros archivos, tanto los originales como los CSV que posteriormente vamos a crear. Aquí tenemos un pequeño fragmento del código que se generó, donde podemos ver que arriba nos da una ruta completa de dónde están guardados los archivos con las variables DVD, boya, año-mes y el formato. Posteriormente abajo podemos ver que como el mes está diferenciado con un número, se le asigna un nombre en texto, en caracteres, lo cual es escrito directamente hacia la dirección, lo cual genera la carpeta correspondiente con simplemente texto. No queremos números, no queremos complicarlo más, queremos hacerlo lo más sencillo posible de ubicar los datos y de buscar si tenemos alguna duda o queremos consultar algo directamente con los archivos originales. El segundo programa se encarga de gestionar cada archivo original, el Hue, His o RAW o GPS, hacia un CSV. Vamos a convertir estos archivos hacia CSV. Lo primero que vamos a hacer es iniciar un recorrido de todos los archivos del directorio donde estamos trabajando para crear un nuevo archivo CSV por cada uno de ellos, nombrando y quitando la terminación del mismo programa para quitarle su formato y asignarlo a un CSV. Estos mismos ya están guardados, los formatos, para asignarlos a sus carpetas correspondientes. Y vamos a escribir los datos línea por línea. Sonará muy tedioso, pero esto no lo hacemos a mano, literalmente el programa lo hace por sí mismo. Lee y escribe línea por línea en cada uno de los archivos. Y una vez que se han escrito todos, ahora sí, se direcciona correctamente hacia la carpeta destino, donde van a estar guardados, de momento solamente los CSV. Tenemos aquí un pequeño ejemplo, donde podemos ver que se les asignan los parámetros. Se realiza una pequeña modificación, ya que el timestamp tiene una letra T, que nos causaba unos cuantos errores a la hora de cargarlo como un dato que nos fuera funcional en SQL. Así que se realiza una pequeña modificación de esos datos y se asignan los parámetros en cada fila para que genere las columnas pertinentes como el timestamp, status, latitud y longitud, en el caso del GPS. El tercer programa que necesitamos para echar a andar esta base de datos es la creación de la misma base.
Creamos una base de datos para cada ubicación, para el puerto Acapulco, para el puerto Lázaro, para todo puerto se crea una base de datos que estaré llamando esquema, porque el conjunto completo es la base de datos y el esquema es la ubicación. También creamos las tablas correspondientes a cada uno de esos esquemas. Para hacer esto iniciamos una conexión al servidor SQL, el cual necesitamos un usuario y contraseña, el cual le hemos destinado nosotros. Colocamos todos los parámetros y contraseñas para entrar a nuestro propio servidor, que es nuestro usuario, contraseña y todo. Buscamos si existen las bases de datos o los esquemas que deseamos crear junto con sus tablas. En el caso de que no existan, el mismo programa va a decir, oye, no existen, te las voy a crear. Me va a crear las tablas y los esquemas con sus parámetros específicos, con sus timestamps, sus distancias, alturas, temperatura, todo lo va a asignar automáticamente. Vamos a declarar que en cada una de las tablas existe una primary key o una palabra clave, la cual en este caso va a ser el timestamp, que va a ser la que nos va a ayudar a relacionar las tablas y poder obtener información desde varias tablas al solo solicitársela, porque fueron mediciones que se tomaron en el mismo momento. Espacio de tiempo, perdón. Aquí podemos ver la creación a la izquierda, de donde declaramos todas las variables que van dentro de las tablas y estas son escritas dentro del SQL. Aquí estamos usando comandos de SQL. Lo que vemos como cursor.execute es una línea de texto que se le está mandando a SQL para que nos escriba eso dentro del mismo lenguaje. Lo que estamos haciendo aquí es priorizar Python para que nos escriba en SQL y en SQL nos procese toda la información de datos y demás. Esto lo hacemos así para no tener que trabajar como tal en dos lenguajes, que cualquier persona pueda interpretarlo y utilizarlo desde Python. A la derecha realizamos también un recorrido para revisar todas las tablas y realizar todos los esquemas que deben de ser creados. Y este mismo programa tiene una parte 2, que es la carga de cada una de las tablas correspondientes. A su vez iniciamos la conexión, asignamos los directorios en donde se encuentran los CSV, que posteriormente ya guardamos y asignamos a cada una de sus carpetas, y iniciamos el recorrido para que el mismo programa nos recorra todos los archivos sin excepción y los lea y los reescriba dentro del SQL. Si llega a haber algún caso en el que algún archivo no sea compatible, pueda ser leído o esté repetido, se va a omitir ese dato y se va a almacenar en un archivo que se genera dentro del mismo programa. Es como un reporte de errores que tiene el mismo programa. Esto fue hecho así para poder revisar y tener un control de calidad de los datos que estamos procesando y almacenando. Ahora, el cuarto programa, si se puede ver así, es una integración de los anteriores programas. Es el juntar todo esto para que trabaje en un conjunto, para facilitar todo el trabajo, incluso hacerlo de manera semiautomática. Aún necesitamos ahora sí que intervenir nosotros como usuarios para que funcione este programa. Lo que vamos a hacer es convertir cada uno de los programas en una librería con funciones y subfunciones. Estas nos van a ayudar a solamente pedirle las acciones que necesitemos que realice mediante la importación de esa librería. Vamos a lograr una semiautomatización. Prácticamente no va a haber trabajo de nosotros, solamente más que colocarle los ficheros que requerimos, el de origen y el de destino, para que funcione de la manera más eficiente. Finalmente, todo el código que les mostré anteriormente, incluso es más, pero está recortado, se resume a esto. Esto simplemente son menos de 10 líneas con las que funciona todo lo que les acabo de mostrar, mediante las funciones, mediante la importación de las librerías que se crearon, y con esto logramos subir la información de cerca de 8 años de una sola boya en 3 minutos. En 3 minutos logramos procesar, subir y analizar la información de 8 años de una boya en menos de 3 minutos. A su derecha pueden verlo, donde me indica que se ha cargado los archivos Hue, His y GPS.
todos los archivos han sido cargados en un lapso de 2.51 minutos. A su vez, incluso queremos mejorar aún así lo que ya tenemos en base de datos. Sabemos que no todos tenemos la facilidad de utilizar Python ni los conocimientos, y queremos que cualquier usuario pueda utilizar esta base de datos. Por lo tanto, estamos trabajando en una interfaz gráfica, la cual nos decidimos separar en dos partes. Una nos permitirá la carga de todos los archivos que nosotros requiramos, solo dictándole la dirección de origen y la dirección de destino. Convertimos y cargamos desde eso. Solamente les vamos a proporcionar los archivos crudos, digámoslo así, para que nos realice la carga directamente hacia SQL, solamente indicándole dos direcciones. Y la segunda es la consulta de estos datos. Vamos a seleccionar una base de datos, un timestamp, una fecha en la que nosotros vamos a interpretar esos datos, a buscar lo que necesitamos, y vamos a seleccionar qué archivo requerimos. Seleccionamos el archivo que requerimos, se activan las opciones de abajo que serían las variables que tienen dentro de esos archivos, y seleccionamos las variables que nos importan, que requerimos analizar. A esto mismo en el recuadro de abajo nos da una retroalimentación de lo que estamos pidiendo. Nosotros le decimos la base de datos Acapulco, el archivo GIS, solo quiero la batería. Y eso nos va a aparecer escrito en la parte de abajo cuando actualicemos el comando. Ahí del botón de actualizar nos genera el comando que vamos a mandar antes de escribirlo hacia SQL y solicitar esa consulta. Una vez que colocamos el clic en consultar, nos va a desplegar un archivo Excel donde van a venir todos los datos que requerimos. Van a venir todos los datos de la batería, del tiempo, de la deriva, de todo lo que requiramos, va a venir esos datos. Posteriormente ya está en nuestras manos realizar el post-procesamiento de los mismos, ya sea realizar unas gráficas o algo. Eso está en trabajo ahorita. Los beneficios actuales de esta mejora a nuestra base de datos es que reducimos el 40% del tamaño. Ejemplo, si un archivo pesa 10 megas, ahorita nos pesa 6. Logramos reducir el tamaño de los archivos procesándolos. Optimizamos un proceso, ya que logramos procesar 8 años de información de una sola boya en tan solo 3 minutos. Estamos proporcionando una facilidad de consulta y de uso con nuestra interfaz gráfica. También tenemos varias propuestas de mejora, la cual sería una implementación de MATLAB para el postprocesamiento de datos, la cual nos ayudaría mucho, ya que el postprocesamiento, gráficos, algún cálculo que requiramos hacer, se haría desde Python en conexión con MATLAB. Podemos hacer estas conexiones para tener un procesador de datos más eficiente. También queremos automatizar la descarga de los datos originales, ya que realizamos la descarga de los mismos datos una vez al mes. Y estos datos queremos quitar ese lapso de una vez al mes que se hace de manera manual. Un usuario llega y descarga los datos desde la computadora que está monitoreando, y esos los pasamos a la base de datos. Queremos optimizarlo para descargarlo directamente desde la computadora de monitoreo hacia la base de datos. Y finalmente es el uso de Machine Learning, Deep Learning o redes neuronales para generar una IA que nos ayude a hacer todo este proceso. Y eso sería la reingeniería de la base de datos Reneom. Muchas gracias. Instituto Mexicano del Transporte.